Hola amigos, buenas noches. Lo que ha sucedido este fin de semana en Rumanía es cosa de escándalo y de vergüenza. Hay muchos rumores de que se han intervenido las elecciones. Para empezar, la historia esta de las elecciones en Rumania fue que hace unos meses atrás el candidato patriota anti-Agenda 2030 y anti-globalismo, un tal Georgescu, ganó las elecciones con más de un 30% de los votos. No sé si fueron un 33% de los votos. El Tribunal Constitucional de Rumania, a instancias de la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, declaró nulas estas elecciones, en las que Georgescu era el ganador, el candidato más votado. Entonces se decidió que debería haber una segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta se ha impedido a Georgescu volver a presentarse a las elecciones. En su lugar se ha presentado un tal George Simion, que en la primera vuelta obtuvo aún más votos que Georgescu, porque sacó, si no mal no recuerdo, el 41% de los votos. Repito, el 41%, o sea, que aún fue mucho más votado, a pesar de los impedimentos que estaba poniendo la Comisión Europea, comandada por Ursula von der Leyen, que esta es una política que no la ha elegido nadie democráticamente mediante votos en unas urnas. Luego, en la segunda vuelta, la de ayer domingo, pues resulta que Simeon Georgescu apenas sacó un 21% de los votos. En cambio, el otro rival, el globalista, el que se aliena con la Comisión Europea, un tal Nicator Dam, pues ha sacado el 54% de los votos. Mientras que el otro, el candidato Jorge Simeón, ha sacado aproximadamente el 46% de los votos. ¿Cómo es posible esto si en la primera vuelta tenía el 41% de los votos y el tal Nicator Dam en la primera vuelta había sacado, creo que el 21% de los votos? ¿Y cómo es posible que hay este cambio tan radical? Aquí tiene que haber una manipulación. Cuando hablamos de Rumania, me recuerdo la historia del conde Drácula, que aquí lo tenemos, al conde Drácula con las banderas de su país y en la biblioteca el escritorio del conde Drácula. Seguro que vosotros conocéis estas historias de vampiros, de muertos vivientes. ¿A qué me viene a hablar de vampiros, del castillo de Drácula en Transilvania? Y estas historias que ya conocéis de vampiros son terroríficas, de seres, de muertos vivientes que sobreviven por la noche chupando sangre del resto de los mortales. ¿A qué viene esto? Porque en principio el candidato Jorge Simeón ha dicho que han votado más de 1.700.000 muertos. ¿Qué cosa más extraña? En unas elecciones que han participado más de 1.700.000 muertos. Mientras en esta segunda vuelta, Simeón había sacado 4 millones y pico de votos, 4,5 millones y pico de votos. Mientras que el candidato de la Comisión Europea, el tal Nicator Dam, había sacado 5 y pico millones de votos. Y había una diferencia de votos entre Simeón y Dan de poco más de 800.000 votos de diferencia. Entonces, 800.000 votos de diferencia no son ni la mitad, incluso son casi la mitad o menos de la mitad de los 1.700.000 votos que dice el candidato Jorge Simeón de que muertos que han votado. Además, hay cosas que se han dicho, por ejemplo, que
el voto de la diáspora, es decir, el voto de los rumanos que están fuera de Rumania, porque fuera de Rumania hay muchos inmigrantes rumanos. Aquí en España tenemos muchísimos rumanos, no sé exactamente cuántos, yo creo que hasta cerca del millón, más o menos. Entonces, los votos de los rumanos de fuera de Rumania, pues sorprendentemente casi todos han ido para el candidato Nicator Dan. O sea, los votos por correo que se pueden manipular muy fácilmente haciendo un pucherazo. En cambio, Georges Simeón no ha logrado sacar apenas votos fuera de Rumania. ¿Cómo se entiende esto? Aquí hay una clara manipulación. Fijaos que desde la Comisión Europea de Ursula von der Leyen se quería, por ejemplo, ilegalizar la alternativa por Alemania. El partido que representa a Alice Weidel, que en estos momentos es el partido que encabeza las encuestas. En Francia, por ejemplo, la que había sido hasta el momento el partido y la persona más votada, Marine Le Pen, pues también les han puesto impedimentos y le han creado unos líos judiciales para pues impedir que sea la candidata. Y pasan este tipo de cosas que ponen otro tipo de impedimento. Además, la Unión Europea, la Comisión Europea está poniendo mucha censura. El ruso Pavel Durov, que es el dueño de Telegram, ha manifestado que se le estaban dando órdenes desde, ha dicho la indirecta, desde una baguette, se refería pues, la baguette es el pan francés, se refería que Emmanuel Macron le estaba metiendo presión para que eliminara de Telegram los canales, las plataformas patriotas. Las plataformas, por ejemplo, en el caso de Rumania, que estaban a favor de George Simeón, el candidato pues, de los patriotas, los nacionalistas rumanos, los que están en contra de la Agenda 2030 y están en contra del globalismo. Pues esto es una de las cosas que se han dicho. Además, en las primeras elecciones de Rumania de hace unos meses atrás, que se lo anuló el Tribunal Constitucional, pues se dijo que detrás habían presiones de los rusos y que no se aceptaban, pues, injerencias de los rusos. Y por esto los anularon. Pero bueno, todo esto son cosas que no están claras. Los globalistas, los pro Agenda 2030, los que quieren implantar la dictadura aquí en Europa, los partidarios de la invasión inmigrante para debilitar y desorientar las naciones europeas, que son los que están en el poder en la Comisión Europea y de momento controlan el Parlamento Europeo, pues están poniendo todo tipo de trabas hacia aquellas otras ideologías, hacia aquellos otros partidos políticos que no comulgan con sus dogmas. Y esto es lo que está ocurriendo y esto no es lo suficiente democrático. Es aquí que haya algo que va mal. Al final, Georges, ¿cómo se llamaba? Georges Simeón, que no voy a acordarme, perdón. Georges Simeón ha reconocido la victoria de Nicator Dan. Pero aquí la cosa, no sé si ha sido porque ha sido presionado o no sé por qué ha sido. Porque que hayan 1.700.000 muertos, o sea, una especie de Dráculas que han ido a votar en Rumania, esto es un claro fraude electoral, un claro pucherazo. De algunas de las cosas que se han dicho en la red es que 2 horas antes del cierre de las elecciones, la CIA ya le había comunicado, perdón por mi tos, la CIA ya había comunicado a Donald Trump quién era vencedor de las elecciones de Rumania, cuando ya faltaban 2 horas para el cierre de los colegios electorales. Y parece que en estas elecciones de Rumania ha ocurrido algo parecido cuando lo de las elecciones norteamericanas, que las encuestas daban la victoria a Donald Trump y las ganó Joe Biden. Pues seguro que aquí también ha habido una manipulación como el correo, como el voto exterior,
con los recuentos informáticos y con toda una serie de cosas que ha habido un tremendo pucherazo, un tremendo fraude electoral, o por lo menos se huele mucho. Y esto ya el candidato George Simeón ya manifestó desde el primer momento que han habido más de 1.700.000 muertos que han votado. En realidad, en concreto, algunos ya hablan hasta de 1.800.000 muertos que han votado, muertos que llevaban ya años y años muertos. Se han pues registrado como votantes que consta que han votado. Entonces me pregunto, ¿de dónde han salido tantos Dráculas? ¿De dónde han salido tantos draculines como estos? Que es leyenda en Rumania. Pues bueno, esto es lo que os quería comentar, que la democracia en Europa no está lo fuerte que debiera. En Portugal, que también hubo elecciones, el partido que está más próximo a Vox, el Chega, ha quedado segundo puesto, lo cual hay una cierta esperanza. Pensar que el partido George Simeón es el equivalente a Vox en Rumania también. Y han habido elecciones también en Polonia, que en este caso en Polonia es de primera vuelta. Lo que pasa es que en Polonia hay varios partidos patriotas anti-Agenda 2030, anti-globalismo, anti-invasión inmigrante. En Polonia hay varios y han sacado muchísimos votos. Los socialistas han quedado pues rebajados a la mínima expresión. Y el Partido Conservador, digamos, y la especie del Partido Popular de Polonia, pues han sacado algo, pero no lo suficiente. Lo cual esto lleva a pensar que posiblemente en Polonia, la segunda vuelta, que me parece que se va a celebrar de algunos meses, acabe ganando un partido patriota, partido nacionalista, partido que está en contra de las imposiciones de la Comisión Europea, está en contra de la Agenda 2030, está en contra del globalismo. Pues hay una cierta esperanza también, gracias al resultado electoral de esta primera vuelta. Es posible que en la segunda vuelta pues vayamos también por este camino. En cuanto al gobierno a través de Rumania, el candidato Nicolae Orban es el equivalente en España al Partido Popular, al partido de Alberto Núñez Feijóo. Por eso, la victoria de Nicolae Orban, es lo que ha llenado de alegría a Alberto Núñez Feijóo y a Pedro Sánchez, que evidencia que tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo son lo mismo, son globalistas, son dictadores que quieren imponer la Agenda 2030, que se doblegan en todo lo que les indica la Comisión Europea de Ursula von der Leyen. Y así ha quedado la cosa, que los que están por la libertad, por la soberanía de las naciones europeas, pues de momento no tienen bastante fuerza, aunque poco a poco se va incrementando. Yo no sé si el tema de los vampiros que han votado en Rumania dará de qué hablar, si habrá una investigación. De momento no hay pruebas porque se la tienen muy escondidas, supongo. Y creo que Donald Trump debería decir algo, debería de intervenir si hay claras sospechas de que ha habido un fraude masivo en Rumania. Y creo que esto la CIA, que lo sabe todo, igual que el Mossad israelí, que lo sabe todo, pues debería de dar a conocerlo, porque no es bueno que Europa vaya hacia una deriva dictatorial, que vaya contra de las libertades, que no se respeten las culturas de los pueblos, que se fomente de manera descarada y de manera irresponsable esta invasión inmigrante, que lo que está buscando es debilitar las naciones, que pierdan la identidad y que que Europa se acabe convirtiendo en el cortijo de una dictadura, digamos, de tinte comunista, como es la Agenda 2030, ya con, digamos, propio del siglo XXI, cuando ya hay el control digital, que hay internet que se puede controlar y censurar, en la que se aplica la inteligencia artificial también para fines espurios, fines que no buscan el bienestar de los ciudadanos.
Y esto hay que estar alerta, hay que verlo y hay que luchar contra esto porque la vida sin la libertad no tiene sentido. Bueno amigos, no sé lo que pensaréis vosotros, pero lo de Rumanía hoy ha ido de Dráculas, de millones de Dráculas muertos que han votado. Una cosa increíble. ¿Vale? Buenas noches amigos, hasta el próximo vídeo. Adiós.